Muchos nos habéis preguntado qué materiales usamos aquí en el estudio. Y no me extraña, porque con tanta cantidad y variedad de materiales que tenemos por ahí, lápices miles, gomas de todo tipo, al final te puedes hacer bastante lío. Soy Sandra Gleb y vamos a hablar de los diferentes materiales que puedes usar para mejorar tus dibujos. Vamos a ver los básicos, materiales simples y sencillos de buena calidad que dan extraordinarios resultados. Los materiales que te recomiendo son lápices de Faber-Castell de la serie 9000, un lápiz goma también de Faber-Castell y por último una goma moldeable. Si te parece, vamos a verlos en profundidad. Es importante tener un pack de lápices que tengan distintas durezas. Las durezas lo que implican es la cantidad de grafito que hay en cada una de las minas y por tanto cómo de oscuro o claro va a ser mi trazo. Un lápiz no es nada más que una mina de grafito envuelta en madera para que no se rompa. La mina de grafito realmente no es grafito puro. Dependiendo de su dureza vamos a tener diferentes proporciones de grafito. Esto que ves aquí es una escala de valor y es una escala de valor que nos va a explicar cada una de las durezas que podemos encontrar en los lápices. Como veis, nuestra escala va desde 9H hasta el 9B. Un lápiz 9H es el lápiz más duro y que tiene un valor más claro de toda la escala. Según vamos subiendo la escala, el valor va siendo cada vez más oscuro. La mina que tiene en el interior del lápiz contiene una cantidad de grafito y una cantidad de arena. Los 9H, por ejemplo, su cantidad de grafito es más pequeña y sin embargo la cantidad de arena es más alta. Según vamos subiendo en la escala, vamos aumentando la cantidad de grafito y disminuyendo la cantidad de arena, lo que va a hacer que nuestro lápiz sea cada vez más blando y el valor más oscuro. Lo ideal es que uses tus H's para las luces y tus B's para las sombras. Uno de los lápices que utilizamos muchísimo en el estudio es el F, porque está en un valor intermedio. Lo utilizamos sobre todo para las fases primeras, cuando tenemos que hacer estructura, emblocados, y después también lo utilizamos como primera base cuando metemos los lápices de sombra. Otra de las herramientas que usamos es el lápiz goma de Faber-Castell. Este es el Perfection 7057. Este lápiz tiene una punta de goma más rugosa y una punta rosita de goma un poquito más suave. Lo ideal es que utilices la punta suave, pero si has hecho una raya un poquito más fuerte, la goma blanca y dura va a ser capaz de quitarla. Estos lápices te los puedes encontrar con doble punta, con una punta solo rosa, con una punta solo blanca y también tienes otro con un pincel que sirve para quitar las virutitas. La otra goma que utilizamos en el estudio es una goma moldeable también de Faber-Castell. Te viene en una cajita maravillosa para guardarlas. Estas gomas, al ser moldeables, se quedan con muchísima basura y de esta manera en la caja la mantienes limpia. Lo interesante de estas gomas es que las puedes moldear y puedes hacer que llegues a sitios muy interesantes para limpiar tu dibujo. Otra cosa muy interesante es que por mucho que borres no va a dejar residuos de ningún tipo. Para el papel, sobre todo si estás empezando, puedes utilizar un bloc de dibujos de esbozo como este. Este tipo de bloc te sirve sobre todo para trabajos de esbozo, para hacer emblocados, para trabajar estructura, para el trabajo de sombreado y trabajos un poquito más profesionales. Te recomiendo un papel como este que tienes aquí, que es un Canson My-Tens. Lo tienes en diferentes colores, aunque el blanco es una forma interesante de empezar. Y sobre todo recuerda que tu lápiz tiene que estar muy bien afilado para trabajar. Ten tus materiales siempre preparados para trabajar. En otro vídeo veremos cómo sacar la punta a cada uno de los lápices, porque dependiendo de su dureza vamos a sacar la punta de forma diferente. Espero que te haya gustado este vídeo. No te olvides de darle al like. Y por supuesto no te olvides de suscribirte. Dale al clic.